Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Karim Hauser, responsable de gobernanza aquí en Casa Árabe. Y pues me complace presentar esta… Hola. Me complace presentar de viva voz bueno, este es una suerte de cine debate, pero documental. Es decir, que vamos a presentar primero el documental, que se llama Hamza, significa 5 en árabe, y justamente aborda la vida de 5 de estos jóvenes en la región, del Magreb al Mashrek, es decir, del occidente al oriente, de los países árabes, y tiene como principal, digamos, objetivo plantear una serie de problemáticas que enfrentan los jóvenes en la actualidad, entre ellas, desde luego, el empleo, pero no solo eso. Veremos justamente con las historias de estos jóvenes que una de las poblaciones, de los sectores, digamos, de la población más dinámico del mundo árabe, tiene ante ellos una verdadera, digamos, retahíla de inquietudes, retos y oportunidades, aunque no parezca. Entonces, bueno, el documental dura 50 minutos, después del cual tendremos un debate justamente con 4 personas. Y por ahora los presentaremos después uno a uno. Por ahora los dejo con Elena Sánchez Montijano, que es investigadora senior en CIDOB y coordinadora científica del proyecto Sahwa, que es justamente el que, digamos, está detrás de este documental, de la producción de este documental. Elena, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, me pongo aquí para que todo el mundo me vea bien. ¿Subo más? Ya del todo. Bueno, muchas gracias por la organización y gracias a ustedes por su asistencia. En 2 minutos le explico brevemente de qué va esto del proyecto Sahwa, porque creo que es buena idea, ya que vamos a ver el documental y luego vamos a tener un debate en torno a lo que estamos trabajando dentro del proyecto, que al menos sepan en lo que estamos. El proyecto Sahwa es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco de los llamados 7º Programa Marco, que es lo que nos permite a los académicos, a los investigadores, estudiar la realidad. Y este proyecto, financiado durante 3 años, estamos trabajando 15 instituciones. Somos universidades, centros de investigación, pero también hay organizaciones dedicadas más al ámbito de la acción, como por ejemplo uno de los organizadores de este evento, que es EFE. Básicamente lo que tratamos de hacer en este proyecto de investigación de 3 años y donde tenemos partners, socios de media Europa, pero también tenemos socios de países árabes, es analizar la realidad de los jóvenes en diferentes temáticas. En principio, lo que nos interesaba ver es cuál había sido el papel de los jóvenes durante las revueltas árabes. Pero una vez empezamos a enfrentarnos al estudio, nos damos cuenta que en realidad los jóvenes, todo lo que sucedió en 2011, digamos, han dado un paso más allá, y lo que nos interesaba desde que empezamos a trabajar es ver lo que les está sucediendo ahora. Lo que hacemos en el proyecto es analizar su realidad económica, su realidad educativa, también trabajamos cuestiones de participación cívica, participación política, cultura, inmigración y políticas públicas. En realidad, el documental es uno de los, llamémosle, productos o actividades o instrumentos que este proyecto tiene para mostrar lo que está sucediendo con los jóvenes actualmente. En cualquier caso, déjenme que les diga algo sobre el documental. El documental no pretende generalizar la realidad, porque como verán ustedes son 5 casos, son 5 ejemplos de 5 jóvenes en los 5 países que analizamos, que son Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Líbano. Y en realidad ellos no pretenden explicar lo que está sucediendo, ellos pretenden mostrar su realidad y explicar su realidad bajo su punto de vista. Con lo cual, el documental lo que trata sobre todo es de ampliar el público al que el proyecto quiere llegar, y esperamos que podamos conseguirlo. Yo no tengo más que decir, luego tendremos más tiempo para hablar del proyecto y sobre todo del contenido. Y Marc, por supuesto, hablará, el director del documental, hablará de cómo se ha hecho, etcétera, y les dejamos con el documental. Gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Soy Cristina Manzano, directora de Esglobal, que es una publicación digital en relaciones internacionales. Es un placer estar aquí con todos y es un placer compartir esta tarde y esta sesión con otras organizaciones porque nosotros creemos que la colaboración es la base de la difusión y precisamente uno de nuestros objetivos es contribuir a difundir todo lo que ocurre en el mundo y hacérselo llegar a unos lectores y a unas personas interesadas en hacerlo en español. Y quiero destacar esa colaboración entre Casa Árabe, gracias Karim, siempre en la primera línea de la difusión y de acercar el mundo árabe en España, a la Fundación Education for Employment, representada por Salvatore Nigro, su consejero delegado aquí en Europa, que es una fundación que se dedica a ofrecer formación, pero con el compromiso de ayudar a los jóvenes a encontrar empleo en países del norte de África y de Oriente Medio, y que hace una labor estupenda en ese sentido. A Marc, por supuesto, a Marc Almodóvar, el director del documental que acabamos de ver, y a Elena Sánchez Montijano, que ya la han conocido antes, representante de CIDOB, un think tank en relaciones internacionales en Barcelona. Yo quiero que cada uno de ellos aborden las cuestiones de los desafíos de la juventud árabe. Saben que la intención de la película, como decía Elena antes, era que ellos mismos lo contaran, pero antes le voy a pedir a Marc que nos cuente cómo surgió la idea de la película y cómo surgió la realización de la película, que no deja de ser muy original. Bueno, básicamente el proyecto Sahwa tenía un objetivo de diseminación más allá del mundo académico del proyecto, entonces tuvieron la idea de hacer un documental y entonces ahí yo presenté la propuesta de hacer este tipo de documental en el cual fuesen los propios jóvenes los que hiciesen sus propios cortos, ¿no? Es decir, yo no he dirigido este documental, yo he coordinado la dirección de este documental, en la cual los 5 chavales simplemente han hecho sus propios cortos y yo me he encargado de coordinar estos talleres para la creación de estos cortos, ¿no? Entonces la idea principal era básicamente romper esa idea de que yo, un europeo blanco occidental, se plantasen en estos 5 países con una cámara y desde mis ojos yo contase la realidad de estos chicos. Planteamos un poco la idea de que fuesen romper ese patrón y que fuesen los propios chavales los que contasen cuáles eran sus inquietudes, etcétera, etcétera. A partir de aquí la libertad era total, básicamente los límites eran de tiempo, es decir, en unos talleres de 5 o 6 días teníamos que salir con una producción de alrededor de 10 minutos, en los cuales los chicos, por una lógica de que como iban a formar parte de otras historias, se tenían que presentar a ellos mismos, y luego en cada uno de los países escogieron un eje temático que van vinculados al proyecto Sahwa. Por eso en Marruecos se habla del tema del trabajo y además la economía informal. En Argelia se habla del tema de la educación, en Túnez se habla del tema de la migración, en Egipto el tema de la cultura y en Líbano el tema de la participación social y política, ¿no? Y un poco fue así. Cada uno de los talleres pues, tuvo sus historias, sus quehaceres. Luego, a la hora de seleccionar, que es una de las cosas que normalmente a la gente le interesa saber, también la selección intentamos que fuese lo más equilibrado. Evidentemente, siendo 5 personas, pues la paridad no es posible, pero hemos intentado que hubiese la máxima diversidad, tanto de género, de estilo, de niveles sociales, de niveles tanto que hubiese paridad entre mundo urbano, mundo rural, etcétera, etcétera, y que hubiese un poco de diversidad, porque otro de los grandes objetivos que teníamos cuando planteamos el proyecto fue romper esa imagen del mundo árabe monolítico, prácticamente inmóvil, etcétera, etcétera, que muchas veces se percibe desde aquí, ¿no? Entonces, un poco romper e intentar buscar perfiles muy diversos, y creo que esa es una de las cosas que sí que se han retratado, porque hay variedad en todos los sentidos, tanto dialectalmente, los distintos idiomas que se hablan, bueno, incluso se habla, uno de ellos es Anamazic, bueno, hay variedad en todos los estilos, ¿no? En cuestiones de género, en cuestiones de aproximación, hay gente con una conciencia política más explícita, otros con una conciencia política menos explícita, hay variedad, gente que es mucho más buscavidas, gente que tiene otros tipos de aproximaciones, etcétera, etcétera, y yo creo que eso
lo hemos retratado un poco, ¿no? Y también en esa tensión permanente en la que vivimos todos entre tradición y el peso de la tradición, incluso en algunos casos el peso de la religión también, y otro estilo de vida más moderno. Por ejemplo, no solo dais voz a los propios chicos, sino a todo su entorno. Claro. Bueno, eso fue la propia decisión de cada uno, porque, es decir, yo básicamente en cada uno de los países yo me plantaba ahí con la misma cámara y se la entregaba al joven, discutíamos, bueno, tenemos que salir de aquí haciendo una producción de 10 minutos, las únicas condiciones eran eso, y según la experiencia, lo tirado para adelante o no que fuese cada uno, pues yo intervenía más o menos, pero la idea era intervenir lo mínimo. Por ejemplo, en el caso de Egipto, que es el caso de Hakim es un amigo personal mío y yo ya sabía que iba a funcionar fácilmente con Hakim, y con Hakim mi intervención fue prácticamente mínima. Él se dedicaba a esto. Claro, él se dedicaba a eso, se dedicaba a contar historias, etcétera, etcétera, y fue muy fácil en este sentido. En otros casos, pues sí que tuve que participar más. Por ejemplo, uno de los casos que a priori se nos comentó que podía ser interesante trabajar con él porque era fotógrafo, era el caso de Seif en Túnez, pero a la práctica era fotógrafo, pero tenía mucha dificultad para contar historias. Entonces, bueno, a nosotros tampoco era que fuese especialmente interesante que grabase bien, que también es importante, como el hecho de que, bueno, lo importante es que nos cuente alguna cosa, ¿no? Y eso costó más, por ejemplo, se tuvo que trabajar bastante. Ayub, por ejemplo, también se vio abrumado en el momento de cómo se tenía que definir él mismo, ¿no? Y se tuvo que trabajar mucho eso. Pero yo intentando simplemente aportar instrumentos, pero sin intentar canalizar lo menos posible, ¿no? Que fuesen ellos los que fuesen contando, ¿no? Entonces, claro, cada uno pues ha contado el entorno en función de lo que ha querido y ha considerado, ¿no? Sí, además es algo que lo hemos comentado muchas veces, que lo interesante es lo que cuentan, pero también lo que dejan de contar, ¿no? Porque al final son cada uno de ellos los que eligen qué cuentan, qué no cuentan, cómo lo cuentan y a qué le dan importancia, ¿no? Si le dan importancia al matrimonio, si se lo dan a la religión o si no se lo dan, ¿no? Y el documental al final, que era lo que siempre hemos comentado, ¿no? No trata de reflejar la realidad de los jóvenes, simplemente cuenta 5 historias de 5 jóvenes, como podrían ser 5 jóvenes de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero ¿habéis detectado, por ejemplo, en algún caso, porque se atisban algunas de los comentarios, algún tipo de restricción personal a la hora de exponer sus opiniones, a la hora de plantear sus realidades? Bueno, ha habido situaciones para todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Líbano, Beirut, Heba era una chica que no tenía que ser la chica que tenía que participar en el documental. De hecho, Heba es una de las chicas que está trabajando en el proyecto Sahwa, y era la persona encargada de facilitarme un poco las cosas ahí. Pero lo que sucedió es que durante diversos días fueron viniendo chicas que al principio querían participar en el proyecto, pero al siguiente día no hacían nada, o lo siento, pero no voy a seguir. Y al final, a falta de 2 días yo de tener que volver a coger el avión para Barcelona, pues surgió el hecho de, bueno, ¿tú qué edad tienes, Heba? 25 años, pues me parece que lo vamos a hacer contigo. Y resultó ser una historia que sorprende, además. Yo toda esa historia la descubrí cuando la estábamos grabando, bueno, cuando ella estaba contándola, ¿no? No me había contado nada antes, evidentemente. Y surgió un poco así. Y sí que hay hay cosas que no se cuentan, ¿no? Por ejemplo, la gente mayoritariamente, así de entrada, ningún joven se ha autodescrito a través de la familia o ha querido mostrar la familia. Hay algunos que acaban hablando indirectamente de la familia, pero no la muestran. Algunos Heba acaba de casarse, por ejemplo. Heba acaba casándose, sí. Bueno, acababa de casarse y acaba de casarse y eso no lo comenta. No lo comenta, o sea, el último día que acabamos el montaje, Heba se iba a casar aquella misma noche. Wow. Y yo le dije, bueno, déjalo, que ya lo que queda de montaje ya lo hacemos por internet o no sé, no te preocupes, tú céntrate en la boda. Y la chica, pues que no, que lo acabemos y no sé qué. Y el tema del matrimonio no lo quiso sacar, no habló de su pareja, o de su marido ahora. No sé, hay todo esto de cosas que no se comentan, pero que claro, que están allí. Como has comentado, cada una de las historias además recoge una de las expectativas, necesidades, sueños, aspiraciones de la juventud árabe, que en muchos casos es de la juventud de cualquier parte del mundo, ¿no?
diferentes formas de exponerlo. Yo le quería pedir a Salvatore que nos haga un repaso a cuál es el estado del empleo o del desempleo entre la juventud del mundo árabe, que es uno de los temas que aborda el documental y es uno de los temas más importantes. Seguramente uno de los desafíos que está viviendo la región, y como dices tú, el desempleo y en particular el desempleo juvenil es algo que afecta a la región particularmente, pero es un problema global. Y viendo las historias de estos 5 jóvenes, un poco la historia de muchos más que viven en la región, pero de esta parte del Mediterráneo, mi reflexión es que el talento de esta gente, el talento es universal. El talento es aquí, el talento es allí, pero las oportunidades no. Entonces vemos jóvenes en la industria cultural, en el cine, en la arte, en la crítica literaria, pero hasta el pequeño comerciante que monta allí en el sector informal su pequeña boutique, ¿no? Que dotado de creatividad intenta vender, intenta vivir al día a día. De otra parte nos encontramos en la región con algunas empresas que están creciendo. Tenemos algunos países que crecen hasta más de la media europea. Si miramos por ejemplo Marruecos, ¿no? Hay un crecimiento que nace de un empuje del sector privado, un sector privado pero que necesitas un talento formado para puestos de trabajos nuevos. Y desafortunadamente la educación pública no ha sido capaz de responder a las necesidades del sector privado. La gente hoy entra a estudiar carreras por la cual no habrá puestos de trabajo cuando se acabarán los 4 o 5 años. Lo mismo dice sí para la formación profesional. Y entonces es allí que hay que invertir el modelo. No hay que hacer formación simplemente para la idea de hacer formación, pero es que ser una formación que esté muy ligada a un sector específico. Y hay sectores que siguen creciendo. Hemos visto sectores de las nuevas tecnologías, la misma filiera agrícola, la agricultura, el procesamiento. En algunos países el turismo ha sido destrozado en los últimos años. En el caso de Túnez y el caso de Egipto se mantiene todavía, por ejemplo, en Marruecos. Entonces hay que invertir en estos países y hay que invertir en una formación adecuada y respondente al sector privado. No es suficiente una formación, una educación general y generalística. Posiblemente la otra cara de la moneda de ese desempleo precisamente son las migraciones, es el deseo de trasladarse a otros países, bien para encontrar trabajo o también bien para seguir formándose. Elena, ¿cómo es la situación? Porque tenemos una imagen muchas veces muy distorsionada del fenómeno de las migraciones que vienen de todos estos países. Pues mira, una de las cosas que nos permite el proyecto es hemos hecho una encuesta a 10.000 jóvenes en estos 5 países, 2.000 jóvenes entrevistados por cada país. Y además hemos hecho entrevistas en profundidad, focus group, etnografías de vida, y esto nos ha permitido de alguna forma tener muy claro qué está sucediendo no solamente en migraciones, sino en mercado de trabajo, en educación, etc. Con respecto a migraciones, a diferencia de lo que aparece en el documental, ¿no? Donde los jóvenes hablan de la jarca, la inmigración irregular, como ese gran peligro y que además lo plantea en términos de los jóvenes no deben de hacerlo, ¿no? La realidad es que muchos jóvenes es la única salida que encuentran, ¿no? Cuando se les pregunta, esto hay que diferenciar entre países, no es lo mismo el caso de Líbano, no es el mismo caso que Egipto, y por otro lado encontramos países como Argelia, Marruecos y Túnez que se asemejan más, ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto en países como Marruecos, Túnez y Argelia, donde aproximadamente el 60-70% de los jóvenes quieren marcharse del país. Esto no sucede en Egipto y en Líbano, que es mucho más bajo. De hecho, en Líbano lo plantean en un 16%, o sea, nada que ver. Y básicamente cuando entras a analizar los motivos por los cuales quieren marcharse del país, es la educación y el mercado de trabajo
uno de los principales motivos. Una de las cosas que nos ha sorprendido es que pensábamos que también que la situación política podría ser una de las motivaciones que había detrás, ¿no?, de estas decisiones de marchar, y para nada, ¿no? Para nada entienden que la situación de la falta de democracia, la falta de libertad, su participación política, su vínculo, su relación con el sistema político sea una de las motivaciones para marcharse. Sobre todo lo que plantean es mercado de trabajo y educación, la imposibilidad de entrar en un sistema educativo que luego te permita entrar dentro del mercado de trabajo, como ya comentaba Salvatore, por un lado, y por otro lado algo que nos ha... Y esto sobre todo es especialmente importante para el caso de Líbano y Egipto, que lo plantea en términos racionales, de me voy porque aquí no tengo trabajo, me voy porque mi sistema educativo me va a dar un diploma que no me va a servir para nada aquí, ¿no? Sin embargo, los diplomas están mejores vistos en otros países. Y por el contrario, algo que también nos ha sorprendido en los datos, en los resultados, es que países como Túnez, Marruecos o Argelia, los jóvenes quieren marcharse en términos de aventura. Es decir, me voy porque quiero descubrir otro país, ¿no?, en lugar de plantearlo más en términos racionales, que era un poco lo que esperábamos. He olvidado comentar que si alguno de vosotros quiere tuitear y quiere contribuir a difundir lo que estamos hablando aquí ahora, el hashtag que estamos utilizando es CAMSA-MA de CAMSA Madrid. Y hablando de redes y hablando de industria cultural, quería preguntarle a Karim, ¿cómo es el estado de la participación cultural, social y política de los jóvenes ahora mismo en todos estos países? Bueno, pues yo creo que es importante tratar de darle un poco de contexto histórico y comentar que antes de, digamos, de lo que llamamos primavera o primaveras árabes que inician, digamos, a finales del 2010 o 2011, hay ya digamos, una serie de antecedentes de activismo en la región, a pesar de efectivamente de las dictaduras y de los regímenes autoritarios. Muchos de estos países en la primera mitad o inicios de la segunda mitad del siglo XX obtiene la independencia digamos, de las metrópolis de los países en general de Europa que los habían colonizado, llámese Irak, Marruecos, Argelia, o incluso Egipto con el protectorado británico, gracias a una serie de movimientos populares, digamos, de bases, ¿no?, grassroots en inglés, que crean una cierta idea de que se puede lograr, digamos, cambios en las calles. Una vez que se instauran los regímenes que reemplazan a los coloniales, son regímenes casi todos autoritarios, se da en los años 80 una serie de revueltas conocidas como las revueltas del PAN, que responden justamente a unas mal llamadas reformas patrocinadas, digamos, o impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que crean una presión muy fuerte en la población. Y este contrato social que tenía la población con los gobiernos autoritarios, en el que pues sacrificaban sus libertades individuales por una serie de subsidios, digamos, para sus alimentos, energía, etcétera, se empieza a resquebrajar. Y a partir de ahí hay un fuerte movimiento, o por lo menos un incipiente movimiento social, que crea algo que una autora que me gusta mucho, que se llama Mariam Jamshidi, llama emprendimiento cívico. Y entonces este emprendimiento cívico no necesariamente es político, pero lo cierto es que sí hay una serie de, digamos, luchas específicas, como puede ser, por ejemplo, en Egipto, a raíz de la segunda intifada palestina, que empieza a haber más gente que sale a las calles, que se manifiesta, digamos, de una forma un tanto temeraria, empujando aquellos límites que estaban impuestos por las dictaduras que no permiten justamente el movimiento o la libertad de asociación, y van empujando poco a poco, fraguándose camino. Luego los movimientos sindicales, también como puede ser en Egipto la fábrica textil en Mahalla, logran nuevamente una cierta ampliación del margen de maniobra de los movimientos activistas,
y esto va a desembocar una vez que digamos, llega la primavera árabe en una ola o una participación, yo creo que sin precedentes, a menos que volvamos a ese momento de la independencia frente a las potencias coloniales, en el que realmente la gente decide cambiar el status quo, decide que pierden el miedo de cierta forma, y hay una explosión de asociacionismo en el que se manifiesta de distintas formas. Por una parte, desde luego, por ejemplo, en Túnez hay una explosión de partidos políticos después de la caída del régimen de Ben Ali, y en otras partes, en Egipto, desde luego, hay un paréntesis que se cierra muy rápidamente, pero es donde aparecen los hermanos musulmanes, que no es que ellos representen un cambio del status quo, porque son finalmente parte también del status quo, pero sí hay un movimiento en el que hay una fuerte creación o creatividad por parte de los jóvenes. Canciones políticas, teatro callejero, pintadas o graffiti, pero también startups, es decir, empresas tecnológicas que tienen también una vocación cívica, una vocación de lograr algo, de lograr un cambio en sus condiciones en el status quo. Por ejemplo, claramente en la última historia de Heba en Líbano, vemos como una joven chií que lleva el hijab y que, como dice su padre, no entiendo muy bien por qué haces algo que no te va a retribuir nada económicamente, está realmente entrando en un debate que no necesariamente es el que se espera de ella, ¿no? El que quiera realmente echar estos límites hacia adelante y hablar del matrimonio civil, ¿no? O digamos laico, pero matrimonio civil es la palabra. Entonces, son nuevas formas de expresión de los jóvenes que, bueno, es cierto que en algunos casos tienen finales muy, muy infelices, pero hay nuevas formas de manifestarse, nuevas formas de crear conciencia. En concreto, por ejemplo, en Egipto se me ocurre el colectivo de Mosirin, que significa determinados, que después se reproduce en Shaifencom, que es otro colectivo que significa Os estamos mirando, y es un colectivo de activistas, un colectivo de cineastas o de videoastas, digamos, en el sector audiovisual, que lo que hacen es crear digamos, filmar, editar y reproducir vídeos en el que rompen con la narrativa del Estado, ¿no? Con digamos, estos medios de información, esta verticalidad, e intentan justamente estallar o romper con este modelo vertical para sensibilizar a la gente de que bueno, esa información es incorrecta y de que hay otras formas de crear su propia información. Entonces, esto pues se da efectivamente, como te decía, en la política, pero en el arte también, en la cultura, en tratar de descentralizar también, que es una tendencia en general en los países árabes, pero desde luego aquí en Europa también se nos podría criticar en muchos países por el centralismo, y estos jóvenes llegan con estos nuevos impulsos y estas nuevas, digamos, formas de ser activistas. Has mencionado varias veces el tema del algo que en el fondo se agrupa bajo el concepto de emprendimiento, ¿no? Tanto desde el punto de vista cívico, como decía Miriam Hanshadi, como desde las startups, etc. Salvatore, ¿qué papel pueden tener o están teniendo los emprendedores, la formación en emprendimiento y la iniciativa personal en el nuevo entorno económico? Pues cuando hablamos de emprendimiento, yo dividiría lo que es un empresario de lo que es un autónomo, que en muchos casos los dividimos, ¿no? Entonces, yo creo que la magnitud del problema del desempleo juvenil en Oriente Medio y Norte de África es tanto, hablamos más de 100 millones de puestos de trabajo que se necesita crear en los próximos años para mantener los niveles actuales, que es casi imposible que las nuevas startups puedan
todas abarcarlos. No vamos a tener que todo el mundo va a ser Steve Jobs y va a crear miles de puestos de trabajo en cada uno de los países, sino que cada uno con sus capacidades, sus skills, y lo vemos sobre todo en todo lo que es la nueva tecnología, puedas vender sus servicios a 2 o 3 diferentes empresas, lo que llamamos self-employment, ¿no? Hoy como hoy, pues hay gente que desarrolla skills de community manager, community development, web developers, y vendes esos skills a 2 o 3 empresas diferentes, no solo en los países de Oriente Medio y Norte de África, pero lo puedes hacer muy bien hacia Europa, por ejemplo. Y esto no necesita un movimiento de personas, pero sí un movimiento de creatividad, un movimiento de ingenierías. Lo que sí nos va a crear, en nuestra opinión, la posibilidad de paliar el desempleo juvenil no es ni el pequeño emprendedor ni la grande multinacional. Es una serie de pequeñas y medianas empresas que hoy están en el rango de 10, 20 personas, 10, 20 empleados, dar la posibilidad a estas pequeñas y medianas empresas de llegar a contratar 200, 300 personas. Entonces, el crecimiento de empresas que están ya rodadas, que ya tienen una posibilidad en el mercado, que ya están establecidas, porque emprender no es tan sencillo, sobre todo cuando hablamos de barreras legales, de accesos al crédito, de todo un entorno que no facilita al emprendedor. No lo facilita en Europa, sobre todo en la Europa del Sur, no lo facilita seguramente en el Mediterráneo del Sur o en el Mediterráneo del Este. Eso sí, empresas que ya están activas, están consolidadas, tienen unos productos, tienen unos servicios, tienen una red de distribución, lo que necesitan es ampliar su capital, lo que necesitan es abrirse más al mercado, no solo hacia Europa, pero también entre países de Oriente Medio y Norte de África, y puedan crecer, y creciendo generar 100, 150 puestos de trabajo cada uno de ellos, que puedan paliar el desempleo en todos los países. Lo que todavía falta, pero, es que estas mismas empresas sean capaces de definir cuáles son sus necesidades a nivel de recursos humanos. Faltan una programación en recursos humanos, es decir, cuánta gente voy a necesitar de aquí a final de año, qué tipo de perfil necesito. Si contrato un comercial que me cuesta 10, ¿cuánto es capaz este comercial de generarme en un año para pagar su sueldo y también generar el profito para la empresa para crecer? Esto todavía falta, entonces se necesita mucho mentorship de estos emprendedores que lo están haciendo bien, sin muchísimas dificultades, pero necesitan seguramente un acompañamiento, que es un acceso al crédito, un acceso al capital y también un acceso al talento de recursos humanos. Marc, creo que la película se ha presentado en el Cairo, en el marco de todo el proyecto. ¿Qué acogida tuvo allí? ¿Cómo reaccionó la gente que la vio? Bueno, pues en general muy interés. O sea, en general la reacción de la gente a nivel global está siendo bastante positiva, bastante más positiva de lo que esperaba yo incluso. Y bueno, lo pasamos en Alejandría, que es de donde es Hakim y donde son activos la gente que sale en la película. La reacción fue muy buena, fue muy interesante. A Ali no le gusta mucho cómo sale la película y comiéndose el bocadillo, pero aparte de eso. Y en Cairo también estuvo muy bien, la gente muy curiosa de ver, pues eso, gente distinta, la diversidad. A la gente también le choca la diversidad que ellos mismos ven con el resto de países. Además, yo creo que hay algo muy interesante, y fue que en el Cairo la presentamos con todos los socios, con lo cual estaban los socios argelinos, los marroquíes, con lo cual ellos mismos veían sus jóvenes, ¿no?, representando a su país, ¿no? Y yo creo que eso fue también muy interesante, ¿no?, que no solamente era egipcios viendo la parte de Egipto, sino como estaban todos los socios, estaban viéndose un poco representados a sí mismos, ¿no? Algunos les parecía un poco outlier, ¿no?, como era poco representativo de la realidad de la juventud, pero bueno, como hemos dicho, ¿no?, tampoco pretendíamos con el documental hacer una representación fiel de cómo son los jóvenes, porque es imposible, ¿no?, en un documental decir los jóvenes son así, ¿no?
Está claro, y además tampoco el mundo árabe es algo homogéneo. Nosotros lo metemos todo bajo este paraguas, pero ¿qué diferencias veis entre la juventud de los 5 países? Así, un rasgo característico, si es que se puede sintetizar tanto. Yo creo que no hay diferencias, o sea, hay diferencias como todo, pero que yo no diría que se pueda, o bajo mi punto de vista, y además lo estamos encontrando en el estudio, tampoco podemos decir los jóvenes egipcios son así, los jóvenes libaneses son así, en términos generales, ahí lógicamente tienen contextos muy diferentes, ¿no? Líbano tiene un contexto muy diferente político, económico al resto de los países, o Túnez, ¿no? Y lógicamente esos contextos políticos, económicos, sociales, hace que los jóvenes reaccionen de forma diferente. En ese sentido sí, ¿no? No es lo mismo un joven en España que un joven en Alemania, porque tenemos contextos diferentes. Pero en cuanto a la forma de comportarse, en cuanto a la forma cultural, de participación política, no encontramos grandes diferencias. Lo que sí hay es un común denominador en todos estos países de jóvenes desesperados ante la situación económica y educativa del país, ¿no? De un sistema económico, de un mercado de trabajo incapaz de acogerlos, ¿no? E incluso, y esto es algo muy interesante, ¿no? Incluso con niveles educativos muy altos. Y además algo también muy interesante y vinculado con migraciones. Cuando les preguntamos si quieren marcharse, cuando analizas por nivel educativo, son los jóvenes con mayor nivel educativo los que más quieren marcharse, ¿no? Y eso es porque no tienen un mercado de trabajo en el que poder desarrollarse. Vamos a abrir también la discusión a la gente del público. Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, por favor que levante la mano. Y si no, yo sigo preguntándoos a vosotros, porque al final este proyecto está apoyado por la Unión Europea. ¿Qué quiere la Unión Europea? ¿Qué quiere aportar con esto? Es decir, más allá de descubrir una serie de elementos que está muy bien, pero ¿hay algún resultado práctico que quiera conseguir? Bueno, básicamente, cuando la Unión Europea lanza esta convocatoria, lo que está es, no vamos a llamar aterrado, ¿no? Pero sí tiene una gran preocupación por los jóvenes en el mundo árabe, ¿no? Saber lo que les está sucediendo y en términos migratorios, en términos securitarios, en términos de cómo podemos dar una respuesta a la situación de tantos jóvenes en los países árabes. Y además con una lógica que venía precedida de los jóvenes en el mundo árabe han sido los que tuvieron una mayor acción durante las revueltas, ¿no? En 2011. Que luego es muy relativo, ¿no? No es tan así. Y el estudio que estamos obteniendo, los resultados muestran que no es tan así, ¿no? Que no fueron tan activos o fueron activos, pero no en porcentajes altísimos, ¿no? En porcentajes muy limitados. Y básicamente lo que buscaba la Unión Europea y lo que busca la Unión Europea es saber cómo poder actuar ante el Mediterráneo, ¿no? Ante el sur del Mediterráneo. Y yo creo que hace 2 semanas estábamos en Bruselas con la Comisión Europea y con el Parlamento, y básicamente lo que le veníamos a decir es, señores, ustedes tienen un problema, y es que hay un porcentaje muy alto de jóvenes que quieren venirse, pero que quieren venirse porque no encuentran respuesta. Pero igual que nuestros jóvenes en España quieren marcharse, ¿no? O jóvenes portugueses, italianos, ¿no? Entre un mercado de trabajo que no les permite acceder y sobre todo tener una autonomía, ¿no? Porque yo creo que esto además es algo muy interesante que aparece todo el rato en el documental, el concepto de autonomía, ¿no? Y de transición de ser joven a ser adulto. Y toda la transición, en la mayoría de los casos, los jóvenes la ven accediendo a un empleo, ¿no? Y claro, cuando le comentas a la Comisión Europea y al Parlamento, señores, esta es la situación del mercado de trabajo y estos jóvenes necesitan trabajar, ¿no? Creo que deben de tomar buena nota, ¿no? de lo que está sucediendo. Vuelvo, Karin, perdona, a las redes sociales, porque se magnificó mucho su papel precisamente durante las revueltas árabes, ¿no? Y ahora tú estás diciendo que parte de los resultados de este proyecto indican que a lo mejor los jóvenes, o no solo los jóvenes, fueron tan activos. Se magnificó ese papel. ¿Hay tantos jóvenes en las sociedades árabes
movilizando, participando activamente en redes sociales o no? Yo creo que fue, o sea, el momento en el que digamos, se eclosiona la primavera árabe, hay un incremento exponencial de la participación de los jóvenes en las redes sociales, pero sí, desde luego que se magnifica, porque, pues porque están constantemente 18 días en Tahrir. Es lo único que había en nuestros televisores, ¿no? Pero desde luego que representan a una proporción de jóvenes urbanos o urbanitas que pueden efectivamente tuitear, no solo en árabe sino en inglés. Entonces esto desde luego es como la punta del iceberg o iceberg. Es decir, no representa la totalidad de la sociedad. Hay una gran, digamos, parte de la sociedad que no está representada porque está en los campos. Es un país, Egipto, por ejemplo, sigue siendo un país muy rural. Bueno, en Túnez, desde luego, no hay una diferencia tan grande en la densidad de la población. En otros países como Libia, bueno, pues también es la gente que tiene acceso a las redes sociales es también muy inferior y no necesariamente responde a las lógicas tribales con las que luego, digamos, el país se empieza a desmembrar. Entonces, no es el mejor termómetro, o sea, desde luego que sí nos da una idea de los principales debates y digamos, posiciones a veces muy extremas que puede haber en uno y otro lado del espectro político, pero hay que irse con cuidado, porque no porque haya un grupo de Facebook las cosas están cambiando sobre el terreno, y cada vez es cierto que ha ido con el incremento o el regreso del autoritarismo, en concreto en Egipto, pero desde luego el caso de Siria, de Libia o de Yemen, pues no son un indicativo de que las personas estén menos implicadas, simplemente es que no tienen la forma de llegar y de utilizar esos medios. Es muy peligroso hacerlo ahora mismo, ¿no? Pero la sociedad en general en el mundo árabe es una sociedad que sí que tiene acceso a la telefonía móvil. Eso sí, hay una gran expansión de la telefonía móvil o celular. La gente quiere estar al día con su teléfono, con su smartphone. Otra cosa es que participe activamente en Twitter con comentarios políticos. Posiblemente lo que harán es, como en uno de los capítulos, el señor que está poniendo fotos en Facebook, ¿no? Que le dice, usted está todo el día haciendo fotos en Facebook. Pues son de flores y ¿no? el cuscús y, en fin, no necesariamente tienen un contenido político. Y otra cosa que quería comentar en relación a lo que decías de la diferencia entre los países, es cierto que, como decía Elena, es muy complicado poder, digamos, en una o dos frases decir qué diferencia un tunecino de un argelino, de un marroquí en cuanto a juventud. Pero yo creo, por ejemplo, que ahora, en este 2016, sí podemos hablar de gente que ha pasado por un muy fuerte trauma. Y, por ejemplo, el caso de los egipcios, se nota justamente esta preocupación, esta depresión por la que está pasando mucha de los jóvenes que hace 4 o 5 años estaban implicados, cosa que, por ejemplo, en Argelia no se ve, ¿no? O en Marruecos no es el caso. Entonces hay un aspecto que se tiende a ignorar mucho, que es el de la salud mental. No solo de los jóvenes, desde luego de sus padres también, pero que si uno se detiene, aquí tuvimos también a Sally Toma, una psicóloga egipcia, y hablaba de casos muy severos en los que es importante tomar en cuenta esto para saber también por qué quizás no entran, o sea, no son parte de la fuerza laboral. Desde luego una parte importante es porque estructuralmente no existen oportunidades, pero en otras ocasiones es porque tienen un trauma severo y lo que quieren es salir de ahí,
¿no? Por todo lo que ha sucedido en estos últimos años, o porque si deciden hacer algo se encontrarán que estarán en la cárcel o los torturan. Entonces, algo que, por ejemplo, en Líbano hay otros problemas, ¿no? Y hay otras disfuncionalidades familiares severas, pero no son estos traumas muy recientes, ¿no? Y creo que se ve un poco en la implicación que tienen o en el deseo de participar activamente en Beirut, ahora con el tema de las basuras, y eso se ha generado un movimiento que es el de Beirut Madinati, y esto que es claramente una iniciativa cívica, juvenil, muy activa, politizada, que no existe, que sería imposible de pensar en Egipto en la actualidad, ¿no? Yo quería hacer un inciso sobre el tema de los ciberactivistas, que ha comentado muy bien Karim. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad. Yo, como periodista que estuve trabajando en Egipto durante tiempo, el resultado de eso, o sea, el gran problema que sucedió es que es lo que pasa siempre, una zona completamente desconocida, aterrizan periodistas, que es lo que sucede, gente que no sabe el idioma, gente que no sabe la realidad local, y lo único a lo cual tenían acceso esa gente era gente de clase media alta, que hablaba inglés, que tuiteaba. Entonces ese perfil fue súper explotado, y no se hablaban de los otros perfiles que existían, que eran los campesinos, los obreros, los niños de la calle, que eran la carne de cañón delante de la policía, y nadie ha hablado de estos perfiles porque los periodistas que llegaron y que aterrizaron en ese momento no tenían los instrumentos para poder hablar de eso. Y se habló tanto del ciberactivismo que se generó esa especie de racismo activista que luego funcionó y destrozó mucho los propios movimientos políticos que se estaban generando en ese momento, porque se generó un verdadero racismo y clasismo activista que luego afectó muchísimo toda esa esperanza y toda esa luz que había en ese momento, todos esos movimientos culturales de los cuales estaba hablando Karim, es tal cual. Y yo creo que la gran responsabilidad fue eso, de hablar de lo que pasaba en Tahrir desde una cámara en la 6ª planta de un hotel de lujo en la Plaza Tahrir, y decir lo que esos jóvenes querían, o jóvenes o no jóvenes, esa gente que es lo que quería, y a través de los ojos de periodistas que no sabían el idioma local, que no veían la realidad. O sea, para mí el paroxismo fue el nivel de TV3 mandó ahí a Pilar Rahola a hablar, y Pilar Rahola decía que cuáles eran las soluciones de Egipto, y no había ningún problema sobre eso. Entonces, claro, es otra vez la imagen, ¿no? El que viene de fuera se planta ahí y va a contar cuál es la realidad. Pues en el caso, sucedió en ese caso de que por los instrumentos que tenía solo podía hablar con gente que hablase inglés, y esa gente pues sí, tuiteaba, porque son gente con recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el tema que estaba comentando, la segunda parte del trauma que está existiendo, yo lo veo muy personalmente con el caso egipcio, porque tengo muchísimos amigos, muchísimos casos de gente que está completamente traumada, suicidios, gente que huye, gente que está completamente ida, no tiene los pies en el suelo. Completamente, eso es una generación completamente traumada. En Túnez, la cantidad de suicidios, el incremento de los suicidios que se han producido últimamente es un tema que está marcando una generación. Y no sé si es la generación de tanto los 25 como la generación de los 30, que es la generación que todavía lo está sufriendo mucho más. Los de los 25 a lo mejor todavía piensan que bueno, todavía puede haber algo más, todavía tienen esa energía, pero de los 30 que han pasado por todo, las detenciones, los muertos, es algo que marca. Sí, no, yo creo que otra también, ¿no? Siguiendo un poco con lo que estabais diciendo, sí que hemos encontrado cuando hablas con los jóvenes una sensación de individualismo, ¿no? Pasar de forma comunal, ¿no? O entre todos podemos hacer que esto cambie, a esto no va a cambiar. Y la única forma de salir de este no cambio es de forma individual. Y me apoyo en mi familia, me apoyo en la posibilidad de educarme y entrar dentro del mercado de trabajo de la forma que sea, ¿no? Y ya no hablar tanto de podemos hacer un cambio, ¿no? El sistema puede cambiar, porque ya sabemos que el sistema no va a cambiar. Y si hay algún cambio, incluso puede que sea peor, ¿no? Y ese es el gran trauma que tienen las narrativas. O sea, es cuando la narrativa es individual y no es colectiva, lo que genera es monstruos como puede ser el terrorismo islamista, o como se le quiera llamar. Las etiquetas son complicadas de definir, pero en realidad lo que a mucha gente le sucede es eso, es la fustigación personal de no sentirse realizado. Es decir, cuando a la gente, y por eso hablar de emprendedurías a veces es un poco complicado,
Porque el que no es emprendedor, el que es un fracasado, o sea, cuando se focaliza en tú tienes éxito o tienes fracaso según tus aptitudes, que es un discurso muy generalizado en el mundo entero, cuando uno ve que no está teniendo éxito y se siente como un fracasado, eso genera una frustración enorme que es muy peligrosa de gestionar, ¿no? Entonces, es peligroso trabajar en esas narrativas. Y la primavera árabe, en un momento, cambió la narrativa y habló de forma colectiva, pero cuando esa forma colectiva se ha destruido y se vuelve a hablar de diálogos individualizados, pues la gente, la frustración salta, ¿no? Y eso es un riesgo, ¿no? Perdón, No, sobre el primer punto, ¿no? De la escucha, de enviar a alguien que tenga la capacidad de escuchar cuáles son las necesidades, las aspiraciones de los jóvenes. Y creo que en esto la Unión Europea con ese proyecto, la Comisión Europea con ese proyecto ha acertado. Muchas veces nos quejamos todos, pero en esto ha acertado, ¿no? Ha dicho, no tengo la solución, apoyo un proyecto para que centros de investigaciones, universidades de los dos lados del Mediterráneo puedan capturar estas aspiraciones, capturar estos problemas para que informen los decisores políticos de mañana, ¿no? Y escucha, es cuando tú hablabas también de los skills, de las actitudes. Nosotros llevamos años, más de 10 años, escuchando al sector privado en estos países, ¿no? Y el 80% de los consejeros delegados, del 81% de los consejeros delegados de las empresas, las mayores empresas que operan en Oriente Medio y Norte de África, lo que piden, lo que necesitan es jóvenes con actitudes para el trabajo, que es lo primero, desde cómo escribir un currículum vitae, un CV, a cómo hacer una entrevista, a cómo gestionar el tiempo, a cómo vestirse, a cómo gestionar el estrés, a cómo hablar en público, cosas que normalmente se tendrían que enseñar en la educación y desafortunadamente no. Esto es algo común seguramente en Oriente Medio y Norte de África, pero yo lo veo muy común en el Mediterráneo en general. Yo he nacido y me he criado a 150 kilómetros al norte de Túnez, en el sur de Italia, en Calabria, en el centro del Mediterráneo. Y cuando estudias desde los 5 años hasta la universidad, sales a los 21, 22 años, has aprendido a la guerra del sur de China entre Wang Pingguang y Chung Wang-wing, pero nadie te ha dado la clave para entrar en el mercado del trabajo, que es como escribir un CV y como presentarte a una entrevista de trabajo. Esto hay que cambiar ese paradigma, lo hay que cambiar en la formación, hay que cambiar en la educación, y es escuchar qué me pide el sector privado para que yo pueda formar a esos jóvenes para el día de mañana que salen, tengan esta clave para poder entrar en el mercado de trabajo. Bueno, hay muchísimos temas que abordar, pero me temo que nos hemos ido de tiempo. No he visto manos levantadas. Sí, sí. Ah, perdón, perdón. Ahí. Pues vamos a apuntar allá una y aquí a otra. Bueno, sospecho que ahora sí que lo vamos a tener que dejar aquí antes de que nos echen. Muchas gracias a todos vosotros por vuestros comentarios, por ilustrarnos. Hace muchos años, Fátima Mernissi dirigió un proyecto que tituló ¿Con qué sueñan los jóvenes? Yo creo que nos habéis ayudado a entenderlo un poco, incluso sabiendo que algunas de las cosas con las que sueñas son perfectamente mejorables, ¿no? por todas las circunstancias. Gracias también a todos ustedes por haber venido, y les animo a que sigan el desarrollo del proyecto, el documental y todo este tipo de cosas en cualquiera de nuestras referencias, tanto en la página de CIDOB como en Es Global, como por supuesto en Casa Árabe y en EFE. Muchas gracias.